Qué bendición compartir la palabra de Dios, esta oportunidad. Vamos a estar compartiendo acerca de la naturaleza de Dios. Vamos a compartir quién es Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, en primer lugar, hay que reconocer que como personas humanas no podemos y no podemos definir, ¿ok? En nuestra mente finita quién es Dios o cómo es Dios. Solamente lo que estamos haciendo es ver cómo Dios se manifestó a la humanidad a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando a un novio y una chica, un chico se conocen en internet y cómo se ven si no tienen fotos y nada. Entonces, no, yo juego básquet, yo juego vóley, yo hago esto, yo hago aquí, yo hago allá. Entonces es ahí donde, ya, no, pero hasta que ven la foto, ¿no? ¿Y cómo es, no? Entonces, cuando ven, empiezan a conversar, se van haciendo una idea de cómo es esa persona. Entonces, Dios, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, se da a conocer el Creador hacia nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo único que podemos ver, saber con certeza cuáles son las características de Dios que Él se dio, vuelvo a recalcar, dio a conocer a la humanidad a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver los atributos de Dios y lo vamos a dividir en dos tipos, los atributos naturales y los atributos morales. Los atributos naturales solo son exclusivos de Dios, que Él es el Todopoderoso, el Omnisciente, no hay nadie como Él, omnipresente, todopoderoso. Y hay los atributos morales que sí tú y yo debemos de desarrollar. Por ejemplo, Dios es amor, Dios es sabio, Dios es generoso, etcétera, etcétera, que tú y yo debemos de desarrollar. ¿Amén? Entonces vamos a hablar ahora acerca de quién es Dios y cómo lo vamos a conocer, cómo la Biblia lo muestra a través de los atributos naturales. Amén. Entonces, llamamos atributos naturales aquellos atributos que nos muestran cómo es Dios en su existencia en sí. ¿Cómo es Dios en su existencia en sí? Amén. Entonces, vamos a ver en primer lugar que Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Eh? Dios es espíritu y la Biblia nos enseña claramente en Juan capítulo 4, verso 24, Jesús agarra y le dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es espíritu. Jesús está trazando doctrina y está enseñando que Dios es espíritu. Generalmente, por ejemplo, en ese tiempo estaba la cultura griega, estaban los romanos, los griegos, y ellos tenían sus dioses, ¿no? Los griegos parecidos a los romanos, una copia, ¿no? El Olimpo, el dios del mar y todo eso, cada uno tenía su cuerpo físico, tenían su posición, es decir, él es así, él es acá. Y en todas las culturas, ¿no? Por ejemplo, vemos que tenían, este es el dios tal, y las imágenes. Pero Jesús agarra y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En Hechos capítulo 17, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y la tierra no vive en templos construidos por los hombres. Otra vez, el Dios que hizo el universo y todo lo que hay en él, ¿okay? Es espíritu. Entonces, Dios no está limitado por el espacio, Dios no está limitado por nada de eso. Amén. Qué tremendo. Vamos avanzando entonces. Lucas capítulo 24, verso 39. En Lucas capítulo 24 dice la palabra, miren mis manos y mis pies, yo soy, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne, ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Amén. Entonces Dios es espíritu. Gloria a Dios. Esta es la razón por la cual Dios rechaza la idolatría. Esta es la razón por la cual Dios rechaza la idolatría y cualquier intento de adorarle, ¿ok? De algún modo físico. Por eso Dios lo hizo.
Imagínate que te quieran a ti poner tal persona es una cucaracha, ¿no? Quieren definirte como una cucaracha. No, Dios es espíritu y de esa manera le adoramos. Amén. Ya que a Dios nadie jamás lo ha visto ni puede verle con los ojos humanos tal cual es. Eso está en primera de Juan, capítulo 4, verso 12. Amén. Lo único que los seres humanos han visto son las manifestaciones de Dios, que en griego significa las teofanías, ¿no? Teo, Dios, fanía, cómo Dios se manifestó, hubieron unas apariciones en el lapso del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento. Apariciones, amén. Cuando la Biblia se expresa con un lenguaje antropomórfico acerca de Dios, es decir, cuando la Biblia dice la mano de Dios, humillado bajo la mano de Dios, o los ojos del Señor están sobre todo lugar, o los labios del Señor, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es un uso del lenguaje humano para revelar realidades espirituales de Dios, pero no quiere decir que Dios tenga partes corporales en su cuerpo o tenga manos, ¿ok? Si eso fuera así, Dios estaría limitado por el espacio y esto contradeciría, ¿ok? El verdadero ser de Dios. Amén. Entonces, Dios es espíritu. En segundo lugar, Dios tiene personalidad. ¿Qué tiene Dios? Personalidad. A diferencia de lo que creen muchas religiones, especialmente del Oriente, donde predomina el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? La palabra pan significa todo, quiere decir de que todo es Dios. Dios está en ese árbol, Dios está acá, y esa es una media, no es correcto. ¿Okay? Dios creó el árbol. Al ver, Dios creó la mariposa, más bien eso habla de la grandeza de Dios. Por ejemplo, si yo veo un carro, por ejemplo, hoy día vi un Volkswagen, el bochito, el escarabajo, pero lo había modificado, una llantaza, decía, y todos los hombres mirando decían, está bonito ese Volkswagen, ¿no? ¿Quién queremos conocer al dueño? ¿Quién lo ha hecho así? ¿Quién lo ha modificado? Entonces, la creación habla del creador, pero la creación no es Dios. Dios es el que hizo la creación. ¿Okay? O en donde piensan en Dios solo como una fuerza o energía, ¿no? ¿Se acuerdan de la Guerra de las Galaxias? Dios es la energía, ¿no? La energía, la madre tierra, ¿no? Hasta ahora, en los lugares de la sentir mal, simplemente les cambié el enfoque en una sola. Les dije, vamos a adorar y vamos a dar gracias a Dios, que es el que bendice. A Dios se nos fue la señal. Amén, gloria a Dios. Estamos viendo que Dios tiene personalidad. Amén. Dios tiene personalidad. Eh, y, y una persona piensa, siente y decide. Entonces, las características de la personalidad, vemos el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Y eso tiene nuestro Dios. Amén. Y lo vemos a lo largo de la Biblia. Otra forma en la que Dios se ha manifestado, ¿ok? Es por los nombres que aparecen en la Biblia. El primer nombre en que se aparece en la Biblia, en Éxodo capítulo 3, verso 14, recuerdan cuando el Señor se le aparece a Moisés a la edad de 80 años en el desierto. Entonces le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Siempre Dios no le respondió de una manera lógica, Dios le respondió de una manera teológica. Yo soy el que soy, uno de los significados es el que por sí mismo autoexiste, por sí mismo es. Yo necesito aire, necesito agua, necesitamos alimento, necesitamos amor, necesitamos tantas cosas. Dios por sí mismo autoexiste y es. Y nosotros por eso necesitamos de Dios. Y esa palabra Yahweh se transcribió como Jehová o como Yahvé, pero la traducción correcta que se está usando ahora es Yahweh, ¿no? Pero es bien difícil, no soy un teólogo y no es la traducción, la
manera correcta de decirlo. Es como, por ejemplo, cuando viene un americano y dice, oh, Perú, Perú, ¿no? No dicen Perú, como un peruano habla correctamente, ¿no? Igual cuando nosotros hablamos en inglés, ¿no? Siempre hay. Entonces, yo no soy de las personas, pero ¿cómo es la traducción correcta, ¿no? De Yahweh, ¿no? No, más bien agrademos a Dios. ¿De qué les sirve que mis hijas me digan papá José Gutiérrez si no hacen lo que yo les digo? Si se portan mal. ¿Ok? Entonces, podemos deducir la personalidad de Dios ¿ok? Como una fuerza. No es una fuerza, porque la fuerza no tiene conciencia del yo. ¿No? La dinamita no tiene conciencia. Amén. También existen diferentes combinaciones del nombre de Dios, de ese nombre Yahweh. Vemos Jireh, ¿no? Dios proveerá, Nisi, el Señor es nuestra bandera, de Rafa, el Señor es nuestro sanador, Salón, el Señor es nuestra paz, Sabaoth, el Jehová de los ejércitos, Roni, el Señor nuestro pastor, etcétera, etcétera. ¿Okay? Como Dios se empezó a manifestar, cómo Dios empezó a dar a conocer a las personas. Amén. Tenemos, en tercer lugar, Dios es eterno. La Biblia afirma de principio a fin que Dios es eterno, pero la eternidad de Dios no podemos entenderla en términos humanos, como algo que no tiene principio ni fin en un tiempo lineal, ya que Dios no está limitado en el tiempo. La eternidad de Dios es fuera o por encima de nuestro tiempo. Para Dios no existe pasado, presente ni futuro. Para nosotros sí, pero Dios no. Por esta razón es inconcebible de nuestra mente humana limitada por el concepto de tiempo comprender que Dios creó, ¿ok? Como parte de su creación. Amén. Entonces Dios creó el tiempo. Dios creó el tiempo como parte de su creación. Amén. Es decir, como dice un gran hombre, dijo, ¿cómo pueden preguntar muchos, qué hacías tú por los siglos antes de crear el mundo? Si fuiste tú quien creó los siglos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios es eterno. Amén. Y en cuarto lugar, Dios es inmutable. Es decir, Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Un momento estamos alegres, estamos enojados, un rato tiempo somos generosos, después no soy tacañón. No, Dios cambia. Los atributos de Dios y todas sus características son perfectas, por lo tanto, no cambian en ningún sentido. En quinto lugar, Dios es omnisciente. Es una palabra latina, omni, todo, y scientia, que significa sabiduría, conocimiento. Entonces Dios conoce y sabe todas las cosas y posee una inteligencia infinita. Primera de Juan, capítulo 3, verso 20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La omnisciencia de Dios incluye todo el conocimiento posible hasta de las cosas más pequeñas. Y también conoce los eventos pasados, presentes y futuros de la historia. ¿Amén? Entonces, si nosotros queremos saber algo, pues preguntémosles al Señor y vamos a su palabra, a la Biblia, a estudiar, y ahí vamos a aprender mucho más. En sexto lugar, vemos que Dios es omnipotente. Omnipotente, omni, todo, potencia, poder, todopoderoso. Y esta es una de las características que la Biblia más repite, que el Dios todopoderoso. El poder de Dios no tiene límites. Mateo capítulo 19, verso 26 dice la palabra, Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Gloria a Dios. Entonces cuando oramos, gracias, amor. Cuando nosotros oramos, Señor, tú eres todopoderoso. Oremos entendiendo, dice, Señor, tú todo lo puedes hacer. Entonces, si Dios algo no lo hace, no es porque no puede hacerlo, sino todavía no es un tiempo correcto o no es algo que Dios quiere hacer. En séptimo lugar, Dios es omnipresente. Es decir, esta es una característica de Dios que se deriva de los
demás atributos divinos. Amén. Omnipresente, que Dios está en todo lugar. Y significa que Dios está en todas partes al mismo tiempo. ¿Dios está en qué? En todas partes al mismo tiempo. Es decir, por ser Dios, Espíritu, no está limitado por el espacio físico. El Salmo 139, verso 7 al 10, vamos a leerlo. Miren lo que dice. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estarías tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estarías allí. Si levantara el velo hacia el sol naciente, o se habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Esto no quiere decir que Dios no pueda manifestarse de una manera especial en algún lugar específico, ya que a lo largo de toda la Biblia vemos que Dios ha podido hacer. En octavo lugar, vamos a ver que Dios es trino, ¿no? La famosa Trinidad. No existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero es un concepto teológico de que cómo las Escrituras muestran la verdad de que Dios se ha revelado en la historia humana en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios. Pero es una característica que la vamos a desarrollar la siguiente clase. Amén. Si tienen preguntas, ok, o pueden escribirnos ahí y les animo a que puedan escarbar. La palabra escudriñar significa escarbar, escudriñar las escrituras, ahondar y a buscar cuán grande es nuestro Dios. Y cuando oramos, podemos orar con más entendimiento. Dios, y tú eres realmente grande, poderoso y maravilloso. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Maravilloso, Señor. En ti confiamos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor, creador del cielo y la tierra, el universo, y todo lo sustentas con el poder, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, Padre. Bendito eres, Señor. Santo, santo, tú eres Espíritu, Señor. Estás en todo lugar, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos todo nuestro corazón, nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en ti confiamos, Señor. En ti esperamos, Señor. Tú tienes pensamientos de bien para nosotros y no de mal, Señor. Sientes compasión, sientes lo que el pueblo sufre y necesita y pasa, Señor. Tú decides en qué momento empieza y en qué momento acaban las circunstancias, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Tú vas a proveer en este tiempo, Señor. Tú eres nuestra bandera. Tú eres nuestro sanador, tú eres el que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, y tú eres un Dios de ejército, Señor, de batalla, eres nuestro pastor, el que nos guía, Señor. Eterno eres, Señor, y para siempre es tu poder, Señor. Bendito eres, Señor, inmutable, no cambias nunca, Señor. Tú todo lo sabes, Señor. Oh, háblanos, Señor, instrúyenos en qué momento, cómo decir, qué hablar, qué decir, dónde ir, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú estás presente, Señor, en todo lugar. Estás presente en nuestras casas. Por eso no, Señor, nos comportaremos mal, Señor. Estás presente en nuestro cuarto, Señor. No haremos cosas indebidas, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Enamórese de la presencia de Dios, del Señor y de su palabra. Amén. Bendiciones. Aleluya.